La tensión en Oriente Medio tras lo que sería una inminente respuesta de Israel por los ataques de Irán. La Agencia de Energía Atómica ha alertado sobre la posibilidad de un ataque a centrales nucleares de Teherán. Eso está obviamente siendo monitoreado por el mundo. Queremos profundizar en este tema, en este conflicto, junto a Jorge Gatica, doctor en estudios internacionales y además profesor titular de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, la ANEP. ¿Cómo le va, Jorge? Bienvenido. Buen día, Davor. Muchas gracias por invitarme nuevamente. Bueno, ¿cómo definimos lo que pasó el fin de semana ya con mayor reflexión, con quizás una mejor capacidad de ponderar estos ataques que hubo desde Irán hacia Israel? Bueno, en primer lugar, quisiera aclarar que lo que vengo a dar es una mirada más bien académica. No hago defensa ni ataques a ninguna de las dos partes. Eso es fundamental. Lo que pasó el fin de semana hay que mirarlo en un contexto bastante más amplio. Esta crisis que se ha vivido prácticamente permanente proviene ya del año 1979, cuando se derroca al Shah de Irán, la dinastía Pahlavi, y entonces asume en Irán el gobierno fundamentalista de Jomeini. A partir de ello, entonces, había una permanente tensión entre Israel e Irán y que ha tenido momentos más álgidos y otros un poquito más bajos. Lo que pasa durante el fin de semana es básicamente una parte de una crisis, que en teoría de crisis es el periodo de retos y contrarretos. Evidentemente el interés de Israel es destruir la capacidad de Irán de desarrollar una capacidad nuclear y, por supuesto, sin ambages, Irán ha declarado que lo que quiere hacer es destruir el Estado de Israel. Desde esta lógica, entonces, se producen periódicamente estos incrementos de tensión. A partir del ataque que hace Israel a la embajada de Irán en Damasco, se produce un reto. Y, por supuesto, dentro de los códigos que existen en la región, Irán no podía dejar esto sin respuesta. Y por ello, y con previo anuncio, entonces decide hacer este ataque, que por supuesto no se sabía cuál iba a ser su intensidad, cuánto se iba a desarrollar, pero que provenía. De hecho, fue bastante curioso porque lo anunció con antelación y con claras demostraciones de voluntad de hacer este ataque. Ya, pero la respuesta de Irán fue bastante tibia a ojos del mundo, ¿o es que el sistema de Israel es extraordinario para poder defenderse de otras potencias? Algo de ambas cosas. O sea, en primer lugar, evidentemente, en esta escalada de la crisis, por supuesto, Irán no pretendía llegar a una tercera guerra mundial. Ya. Por lo tanto, lo que hizo fue demostrar primero una voluntad política que es fundamental. Es decir, desafiar al propio Estados Unidos. Recordemos que el presidente Biden les dijo explícitamente, no lo hagan. Y sin embargo lo hicieron igual. Entonces ya eso les da un crédito en términos internacionales de capacidad y de voluntad política de hacer lo que ellos estiman necesario hacer. Y por otra parte vimos, por supuesto, el despliegue de una capacidad de tecnología militar de Israel que es notable, independiente que la haya hecho con el apoyo de Estados Unidos, de Francia, de Gran Bretaña, incluso de Jordania, pero sin duda alguna dio cuenta de una capacidad militar de Israel que es realmente notable. ¿Cuánto ayuda este conflicto, cuánto perjudica el combate que tiene Israel con Hamas, que ya es un conflicto que se arrastra desde octubre, que está en las noticias permanentemente? Ha dicho el presidente Netanyahu que todavía le quedan objetivos militares ahí en Hamas, gente por matar literalmente. Es que definitivamente, y lo conversamos la oportunidad que viene anteriormente a esto, en Gaza esto va a ser bastante largo porque el objetivo político que definió Israel para entrar en Gaza fue la destrucción de Hamas, y eso no se ha logrado. Y bueno, y por supuesto además traer de vuelta a todos los secuestrados, y aún hay poquito más de 100 que no han sido encontrados. Por lo tanto, los objetivos políticos de Israel para entrar en Gaza no se han resuelto, no se han conquistado, por tanto, evidentemente esto va a demorar un buen poco. Pero a lo que voy es que si no hubiera estado abierto ese flanco de la franja de Gaza, probablemente la respuesta de Israel a Irán hubiera sido más agresiva. ¿No le conviene de alguna manera tener dos frentes abiertos militarmente? Podría haber sido, pero evidentemente esto es parte del juego, como decía yo, dentro de esta crisis permanente que se ha llamado la guerra de la sombra entre Israel e Irán. Donde ya hace un momento comenté cuáles eran los propósitos de ambas partes. Entonces, es difícil porque hacer escalar una crisis de esa magnitud, por supuesto, no trae buen rédito a nadie. Lo que hay ahora es intento de demostrar, Israel también obtuvo una victoria en lo militar, sin duda alguna, desde la perspectiva absoluta militar, haber defendido con esa capacidad su territorio, digamos, es muy bueno, pero desde lo político también ha demostrado que tiene, primero, el apoyo irrestricto de Estados Unidos y en general del mundo occidental,
pero además le permitió de alguna manera durante 2 semanas sacar del foco de atención del mundo lo que está ocurriendo en Gaza. Pero eso no quiere decir que se haya resuelto el problema, porque como ya decía, Israel no ha solucionado, no ha dado cuenta de los objetivos que lo llevaron a la guerra a Gaza. Ya. Por lo tanto, eso se va a mantener en el tiempo, por lo menos, diría yo, un buen tiempo más. Ya. ¿Y los aliados de Israel hoy día qué tan incondicionales son? Partiendo por Estados Unidos, que además va a entrar en una deriva de elecciones presidenciales, donde este tema me imagino que va a ser parte del debate, pero no es lo principal para los norteamericanos. Evidentemente, todo lo que es política internacional en Estados Unidos es parte del debate de política interna, sin duda alguna. O sea, la acción y lo que dijo Biden es parte también de su campaña, sin duda alguna. Sin embargo, Estados Unidos primero ya demostró que en efecto es aliado incondicional de Israel. Sin embargo, tampoco le dio un cheque en blanco y ya advirtió claramente que no le va a permitir y no va a aceptar exabruptos que pudiesen poner en riesgo la paz mundial. Entonces, Israel, de alguna manera, la respuesta a este ataque iraní va a tener que pensarla con mucha calma. Y hasta ahora, incluso ayer o antes de ayer, salía el canciller israelita hablando que la respuesta de Israel se iba a hacer, pero no se sabía ni cuándo ni en cuánto en términos de dimensión. Por lo tanto, insisto, dado los códigos de la región, donde la inacción aparece cobardía, aparece incapacidad, es probable que Israel intente hacer algo más. Pero podría hacerlo a través de otros medios, podría ser a través de un ataque cibernético, o podría ser cosas menos evidentes que hagan que esta respuesta no detone una tercera guerra mundial, que era un poco lo que nos tenía todos preocupados el día sábado. Jorge, yo lo presentaba en esta entrevista, hablábamos del riesgo nuclear. ¿Hoy día está presente o el riesgo nuclear es más que nada disuasivo? Es tener la bomba nuclear en un país pero no utilizarla. ¿Cómo lee usted? ¿Se puede usar? ¿Hay algún líder político que diga, sabes qué más, esto no da para más y la voy a ocupar? Yo creo que es demasiado, es una respuesta que no, una respuesta nuclear es casi suicida para todo el mundo. Habiendo además potencias nucleares no reconocidas, existiendo capacidad nuclear en líderes que no han dado cuenta de racionalidad en su toma de decisiones. Es evidentemente un riesgo demasiado alto. Ahora, Irán... Porque tendría respuesta, además. Evidentemente, claro, evidentemente. Entonces, Irán, por ejemplo, que hoy día se supone que está muy cerca, hace un año atrás el Departamento de Defensa de Estados Unidos declaró que Irán estaba muy cerca, que incluso en unas semanas podía construir una bomba nuclear. Entonces, por supuesto que produce un elemento adicional de inestabilidad en la zona. Pero así, directamente a la pregunta, yo creo que el uso de armas nucleares en este minuto sigue estando desde la lógica disuasiva. No lo veo como un posible hecho real, digamos. Oiga, y a propósito de conflicto, está el conflicto con Hamas, el conflicto con Irán. ¿Cómo observa Rusia todo esto? ¿Cuáles son las lecciones que de alguna manera puede sacar Vladimir Putin mirando este conflicto, que no es de él, pero tiene mucho que ver también con la fuerza que tiene hoy día esa pelea, esa lucha, esa guerra entre Ucrania y Rusia? Es interesante porque la política mundial se da en varios tableros distintos, de diferentes niveles. Entonces, a veces uno se queda enfocado en el tablero más chico y se olvida que esto tiene una pelea en el tablero grande. Por supuesto, Rusia está atento a esto. No nos olvidemos que Irán tiene dos grandes aliados en el tablero mundial. Uno es China y el otro es Rusia. Por supuesto, todas estas demostraciones de voluntad están dando cuenta de la intención que tiene Estados Unidos de mantener su lucha por la hegemonía, por ser uno de los hegemones globales. Por lo tanto, evidentemente, también tiene que estar sacando sus conclusiones. Estados Unidos definió una postura con Israel, la mantuvo, hizo lo que tenía que hacer, actuó y ya, por otra parte, ahora también ha dicho hasta aquí no más llegamos. Por lo tanto, sigue teniendo de alguna manera la batuta dentro del mundo occidental. Por lo tanto, yo creo que la principal lección, de alguna manera, para Rusia es que esté Biden o esté el que esté en la Casa Blanca, Estados Unidos tiene una política exterior clara y que ha definido sus límites, pero también ha definido las respuestas que va a dar en el evento que sea necesario. ¿Pero un misil ruso, y esto es mezclando conflicto, habría penetrado en Israel? No lo sé. No lo sé. Ya. No lo sé, yo no soy especialista en tecnología militar, así es que no podría darle esa respuesta. Jorge, y viendo lo que vemos en ese lado del mundo con muchos conflictos, ¿qué posibilidad ve usted de que el conflicto se pueda extrapolar a otras partes del mundo? Y se lo pregunto pensando en lo que hemos visto en la historia. Es inolvidable el atentado a la Mutual, la Asociación de Mutual Argentina, la AMI, en 1994, casi 90 muertos, un conflicto que además ha arrastrado a varios presidentes con conflictos, con fiscal y con todo lo que hemos conocido.
¿Se podría eventualmente repetir eso de un ataque en algún organismo israelí a este lado del mundo? Podría ser. La verdad es que es muy difícil decir en el mundo de hoy que esto no va a ocurrir. Pero también es aventurado decir que va a ocurrir. Creo que hay que dejar que hagan su trabajo las agencias de inteligencia, que hagan su trabajo las entidades policiales. ¿Pero el riesgo de un coche bomba, un lobo solitario, existe todavía? Es que siempre existe la posibilidad que un suicida o un radicalizado haga cualquier brutalidad. Acordémonos lo que pasó en Barcelona unos años atrás, cuando un radicalizado tomó una camioneta, se metió por las Ramblas, ¿cierto? Sí, y Rambla. mató 20 personas y dejó 130 heridos. ¿Y a quién obedecía ese radicalizado? A Alá, directamente. Entonces, no todas las acciones terroristas que se hacen en el mundo tienen o forman parte de una agenda, de una estrategia. Hay muchas veces que existen estos lobos solitarios, como usted muy bien le dice, y que actúan a partir de su propia intuición, de su propia creatividad y ponen en riesgo la seguridad. Ahora, eso es una cosa, pero evidentemente también hay otras acciones que están concertadas que obedecen a una estrategia mayor. Pero para eso habría que preguntarle a quienes están haciendo ese tipo de investigaciones. Jorge, ¿y hay alguna de estas guerras que esté por acabarse, que tenga un epílogo, que tenga una luz al final del túnel, o como usted lo quiera llamar, o esto va a seguir vivo todo el 2024 con los antecedentes que tenemos sobre la mesa? Así, tal como están las cosas, yo veo muy difícil que tengamos un pronto término a las dos grandes guerras que nos preocupan, que son Rusia y Ucrania y lo que está ocurriendo en Israel y Hamás. Básicamente en Israel y Hamás porque es un conflicto de carácter asimétrico, no es un conflicto interestatal, donde por supuesto a Hamás le interesa eternizar el conflicto lo más posible para obtener sus objetivos políticos. Israel, por otra parte, no puede hacer uso indiscriminado de la fuerza, está siempre limitado de alguna manera. ¿No lo ha hecho hasta ahora? Porque a ojos del mundo ha sido brutal. Lo ha hecho, en parte lo ha hecho, pero por otra parte tampoco puede arrasar con Gaza, no puede hacerlo. Tiene mucho freno, está siendo permanentemente cuestionado por el sistema internacional, por lo tanto no ha podido actuar con toda la libertad de acción que hubiese podido si no hubiese tenido todos esos cortapisos. Pero creo yo que por las características de ser una guerra asimétrica va a prolongarse en el tiempo lo de Israel y Hamás. Y en la guerra ruso-ucraniana vemos que ya llevamos 2 años, una guerra que suponía que iba a ser de 2 o 3 semanas, como según pregonaba en su minuto el presidente Putin. Ya vamos en 2 años y pareciera ser que no hay señales de pronto término. Así que estos 2 grandes conflictos creo que los vamos a tener durante el año 2024. Dios quiera que no, pero lamentablemente pareciera ser que es así. Ya, y desde ese punto de vista, y aprovechando su expertise en estudios internacionales, ¿cómo pueden hacer para vigorizarse de alguna manera los organismos multilaterales e internacionales como la OEA acá en América Latina, la ONU a nivel mundial, la OTAN en lo que tiene que ver con el conflicto con Ucrania? Porque hoy día, al parecer, hablan mucho, pero se escuchan pocos entre los líderes del mundo. Es que ese es un gran tema. El multilateralismo en general ha fracasado en todas partes del mundo. En términos generales, particularmente en nuestra región, el multilateralismo es un gran ausente. No hemos tenido la capacidad para ponernos de acuerdo, para encontrar códigos, para encontrar intereses comunes, particularmente en temas asociados a la seguridad. Entonces, es un desafío mayor, pero tiene que ver también con ciertas renuncias. O sea, las negociaciones, el multilateralismo requiere capacidad de negociación y la negociación requiere ceder. Alguien tiene que ceder un poco en beneficio del conjunto y esas sesiones se han visto bastante poco generosas por parte de los diferentes países. Pero hoy día nos falta un mediador. Antes era el Papa, la reina Isabel, Angela Merkel en su minuto, el presidente de Estados Unidos. Hoy día no hay en quién confiar según lo que se ve en cómo se mueve la geopolítica. Claro, pues tenemos un problema de sociedad. Pues tenemos probablemente el gran problema que tenemos hoy día en la sociedad es la desconfianza. Tenemos una brutal desconfianza unos a otros. Entonces, evidentemente todo el mundo cree que quien está tratando de mediar está llevando agua a su molino, lo que también es cierto. O sea, no hay ningún mediador que lo haga por buena persona. De alguna manera también tiene algunos intereses. Sin embargo, esa crisis de confianza finalmente se refleja en este juego de poder de los países, que, si me permite la precisión, Daur, no es geopolítica. Se habla... A mi juicio, hay un error conceptual, se habla de geopolítica, es un concepto que se le ha dado bastante poco peso, un tanto vacío. Lo que hoy día hay, y para aclarar, geopolítica no equivale a la mirada realista de las relaciones internacionales.
No es juego de poderes. Lo que hay hoy día, en rigor, es un problema de polemología, que es el estudio de la guerra o sus causas, o bien de la gran estrategia, que es el uso de los instrumentos de poder de los estados para la consecución de sus intereses. Entonces, aprovecho de aclarar ese concepto. Claro, y de pronto uno ve, Jorge, que estos conflictos los ve al otro lado del mundo, pero finalmente uno termina afectado también viviendo acá en Chile, en Santiago, porque los commodities han disparado, para qué decir el precio del petróleo. ¿Eso se va a mantener? ¿No hay ninguna señal que uno diga, bueno, esto se va a estabilizar en el corto plazo? Yo no soy especialista en economía, sin embargo, el sentido común dice que... Pero no se puede navegar por algunos mares. Evidentemente, el precio del petróleo ya está, supuestamente, a pesar que hay reservas, todo lo demás, pero ya está subiendo. Pero no solamente eso, también hay una serie de otros elementos que hacen que, evidentemente, la economía sufra. Hay productos básicos, ya vimos lo que pasó con la guerra rusa-Ucrania, con los cereales, con los fertilizantes y otras cosas. Por tanto, hoy día el mundo, que es un mundo absolutamente globalizado, es sensible a lo que ocurra en cualquier parte. Jorge Gatica, doctor en estudios internacionales y profesor de la ANEP, muchas gracias por esta entrevista, por clarificarnos, ayudar a comprender esto que pasa al otro lado del mundo, pero que siempre nos mantiene en vilo a todos los que vivimos en este planeta. Muchas gracias, Ador, por la invitación. Gracias, Jorge.